Gracias. Buenos días. No solo huele a Navidad, es Navidad. Tú y yo deberíamos celebrar Navidad todos los días, porque la Navidad no es una fecha, la Navidad no es una ocasión, la Navidad no es un espíritu de la temporada del año. La Navidad es una persona y su nombre es Jesucristo. Y de esa manera entonces tú y yo pudiéramos todos los días entonar cantos como ese. Bienvenidos todos, bienvenidos. Mientras me arreglan mi micro, bienvenidos. En casa, mi esposa todo el año tiene música de Navidad. Así que hace unos días estaba en la mejor boutique de Guadalajara, en el Tianguis del Sol. Y para mi sorpresa, mientras estaba observando unas cosas, empecé a escuchar música de Navidad. Y le empecé a cantar porque estaba en inglés. Y el dueño del establecimiento se acerca y me dice: ¿se la sabe? Digo, por supuesto. Todo el tiempo en mi casa hay este tipo de música. Y esa fue la ocasión para poder compartir un poco más de la Navidad. Así que seguiremos entonando estos cantos a lo largo de estos días de servicio, pero que sea la Navidad la ocasión para que tú y yo compartamos lo que es la verdadera Navidad. Recuerda, no son las luces, no es el arbolito, es a quien celebramos. No es la fecha, sino quién hizo posible que tú y yo tengamos redención. Gracias, Dios. ¿Sí? Navidad, qué grato. Bien, abre tu Biblia por favor en Primera de Juan capítulo 2. Y mientras lo encuentras, hemos estado tocando un tema acerca del valor del amor. El amor entonces no es un sentimiento. El amor no se sustenta en una emoción ni en una motivación. El amor es la capacidad de elegir, decidir y accionar en base a lo que tú determinas en relación con el amor. El amor tiene un enorme valor y es la fuerza más poderosa para cambiar y transformar vidas. El amor es la capacidad que tenemos de compartir, dar, experimentar y llevar al más amplio límite de quienes somos en amor. Pero hay algo que necesitamos recordar. El amor es la fuerza que nosotros determinamos a quién someternos. Escucha bien. El amor es la fuerza a quien nosotros determinamos someternos. Porque lo que amamos nos posee. Lo que amamos nos gobierna. Lo que amamos determina nuestro presente y mañana. Lo que amamos define lo que somos. Lo que amamos tiene el control de cuanto anhelamos, deseamos, sueños, metas, objetivos. Y precisamente necesitamos distinguir en dónde el amor simplemente fluye o dónde ese amor necesitamos detenerlo. El amor no es ciego, hemos estado escuchando. La Biblia no nos dice que que el amor es cerrar los ojos y dejarnos llevar por un sentir. No, el amor no hace nada indebido. El amor no se goza en la injusticia. El amor no se deleita en la maldad. El amor siempre es el monitor que Dios nos ha dado para entender y comprender que el amor siempre hace todo lo justo, todo lo honesto, todo lo recto. Que el amor es aportar, es dar. El amor es edificar y no destruir. La capacidad del amor es la que toda persona tiene sobre la faz de la tierra, creyentes o no creyentes, porque tenemos dentro de nuestra naturaleza esa habilidad, capacidad para amar. Pero un creyente tiene en esa nueva naturaleza un cambio radical en el amor, que puede superar los límites naturales para extenderse a otra esfera de amor. Y precisamente tú y yo necesitamos entonces
valorar y aquilatar esa clase y el valor del amor para trasladarlo adelante. Somos el resultado de lo que amamos. Tu presente es el resultado de lo que amas. Escucha bien. Tu presente es el resultado de lo que amas, porque lo que amas gobierna tus pensamientos, acciones, decisiones, conducta. Ese es el punto. Y tenemos que aprender entonces que el amor no es como el mundo lo introduce o lo plasma. Tú y yo tenemos el modelo del amor que debería conducirnos a ser conocidos, porque el amor debe ser la identidad del creyente. Recuerda, el amor no es una debilidad. El amor no es sustraernos de la realidad. La verdad del amor es conocer los hechos y caminar en amor a pesar de y en contra de todas las cosas. Y hay un texto que vamos a leer que tiene una relación con nuestro amor, pero no por el Señor, el amor hacia lo que está a nuestro alrededor. Primera de Juan capítulo 2, mencioné versos 15 y 16, si me acompañas por favor. Y te voy a invitar, si me acompañas poniéndote de pie, ya que vamos a tener 2 horas para compartir. Qué grato sería. Pero no es así. Permíteme leerlo en voz alta. Si te place, puedes leerlo conmigo. Así que voy a dar lectura al verso 15. Dice: no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Toma tu lugar, por favor. Qué importante. Los creyentes, cuando nos convertimos al Señor, adquirimos una nueva naturaleza provista por su Espíritu Santo. Es decir, la antigua naturaleza permanece dentro de ti. Esa antigua naturaleza no ha sido relevada, retirada, porque esa continúa, es tu esencia natural. Pero la nueva naturaleza que hemos recibido es la que nos habilita, capacita para poder caminar conforme al propósito de Dios y brindarnos los recursos para amar como Dios espera que amemos, para que aprendamos cómo ver la vida natural y cómo ver la vida espiritual. Es como recibir unos lentes para poder ver lo que otros no ven. ¿Te das cuenta? Es como si alguien del futuro inventara unos lentes para poder ver lo que en realidad hay dentro de las personas, lo que son las cosas, y cuando alguien se los pone dice: ¡ay! Porque está viendo la realidad. Esto es lo que vamos a hablar hoy. Precisamente, ¿por qué? Porque nuestros afectos son atraídos por lo que el mundo ofrece. Y un cristiano vive en el mundo, desarrollamos nuestros talentos, capacidades, habilidades, trabajamos, adquirimos conocimiento en la escuela, en la facultad, pero aunque formamos parte de la sociedad de este mundo, no somos del mundo. Hoy somos del Señor, somos de Cristo, y nuestra ciudadanía no está en Jalisco, aunque amamos nuestra tierra, pero esta es lo temporal. Y nosotros somos llamados a una patria celestial para vivir de acuerdo a los valores, principios de la patria celestial, porque somos tú y yo el reflejo de lo que amamos. Recuerda, estamos hablando del valor del amor. Y qué importante entonces descubrir que el amor no es simplemente un sentir, no es una inclinación, no es una atracción. El amor es la decisión objetiva, clara, con una acción definida hacia alguien o hacia algo que va a adquirir el control de tu vida. Wow. Este es el punto. Por eso es que algunos dicen: es que amo tanto y no importa lo que haga. ¿Cómo?
No. El amor no cierra los ojos ante la injusticia. El amor entonces es observable, medible, objetivo, es concreto. El amor es algo que puedes definir, evaluar, rechazar o aceptar. Es que es lo que vamos a hablar. El mundo nos ha permeado tanto que tenemos el modelo del amor en nosotros. Ahora, no estamos hablando de que no puedo decirle a mi esposa qué hermosa eres, qué bella. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de romantizar un amor, de idolatrar un amor que el mundo practica y se mueve y trata de implantarnos en nosotros ese amor, y ese es temporal, ese va a secarse por encima de todas las cosas. Entonces, ¿a qué se refiere el apóstol Juan cuando dice no amen el mundo ni las cosas que estén en el mundo? Es lo que necesitamos darnos cuenta. La gran pregunta será: ¿un creyente después de nacer de nuevo puede ser mundano? Es la pregunta. Sí, sí puede. Sí es mundano. ¿Por qué? Porque se ha desligado del amor genuino para ser atraído por los sentidos hacia lo que está a su alrededor, y eso es lo que estamos hablando. Por eso a veces en la iglesia se escuchan esos términos: es que ese hermano es muy mundano. Y tú dices, ¿a qué se refiere? ¿Viaja mucho por el mundo? ¿Tiene una licencia de piloto para viajar internacionalmente? No. Pero entonces tendríamos que definir qué es el mundo. La Biblia nos da mínimo 3 declaraciones acerca de qué es el mundo. Y eso necesito que lo tengas muy claro, porque de otra manera no podremos descifrar los enigmas que el apóstol Juan está escribiendo aquí. Primero, nos dice que Dios creó los cielos y la tierra. Y la tierra, entonces, lo que se está hablando ahí es acerca de la declaración divina para hacer visible lo invisible, para crear lo inexistente y ahora llamarlo el planeta donde tú y yo estamos, tierra. Así que ya tienes mínimo una descripción de lo que significa el mundo, lo natural, la creación. Y en Juan 3:16 dice la Biblia: porque de tal manera amó Dios al mundo. Ahí pudiéramos decir, ¿amó la tierra? No, amó al género humano, a quienes habitan la tierra, pero no los amó para dejarlos vivir en su misma condición natural. Los amó, que dio a su Hijo unigénito, que hoy en Navidad lo celebramos, para que el mundo fuera libre de ese tipo de vida. Y el tercer punto es lo que el apóstol Juan está hablando. El mundo es un sistema que continuamente está inundando vidas, pensamientos, hogares, donde afecta el pensamiento y la conducta. Eso es lo que estamos hablando del mundo. El mundo entonces es un especialista en infiltrarse en todos los rincones de la sociedad. No existe ningún parámetro que no pueda superar. El mundo se mueve bajo todo mundo de disfraces: deportes, artistas, entretenimiento, sociedad, política, finanzas. En todo ámbito el mundo se mueve. Y es precisamente lo que necesitamos descubrir, porque a veces cuando hablamos del mundo pensamos que, bueno, es algo que puede ser o no ser. Pero debo advertirte, es tan real como el aire que estás respirando. Este sistema nunca da tregua ni vacaciones. Este sistema está diseñado para impedir que las personas conozcan a Jesús, y para quienes conocen a Jesús, sustraerlas de su relación y comunión con Dios para volverlos adictos a las cosas que están en el mundo. Fíjate. ¿Por qué? Porque entonces las personas van a utilizar un cambio de amor, de decisiones, y empezar a amar lo que antes ya no les atraía. Este sistema está en operación
permanentemente 24 horas del día. Es una continuidad de pensamientos y acciones, de modelos que el mundo está ofreciendo para atraer la atención de todos. Y el mundo es como la gravedad. Nadie escapa de la gravedad. El mundo es como la gravedad. Tiene un poder de atracción enorme. Enorme. Por eso la Biblia dice que el que piense estar firme, mire, no caiga. Es decir, nadie puede decir a mí no me va a suceder. Ningún creyente puede decir a mí no me va a pasar. Por el contrario, debemos darnos cuenta quién gobierna ese sistema es el amo del disfraz. Es un ser con un alto grado de efectividad en sus esfuerzos por alcanzar sus metas. Y su mayor meta es infiltrarse de tal manera en la iglesia que si no la puede destruir, que si no puede desbaratar la iglesia, sí la puede contaminar e irla despojando de lo único valioso que tiene: caminar con Dios. Y esto es lo que lo que tenemos que compartir el día de hoy. ¿Qué sucede? El apóstol está mencionando que el mundo entonces tiene un alto grado de impacto en las personas, pero no está hablando de los de fuera de la iglesia, está hablando de quienes estamos dentro de los caminos del Señor. Y es tan sutil el mundo que atrapa nuestra atención. O sea, no estás hablando de algo que va a llegar así, no, nunca. Este es el punto. La gran realidad del enemigo es negar que existe. Esa es la gran realidad que el enemigo ha adquirido, porque sus disfraces están en todo ámbito y en todo lugar. ¿Cuál es el propósito del amor? El propósito es dedicar mi atención, mi tiempo, lo que soy, para vivir y hacer de ese amor la fuente de mi vida. El propósito del amor que el mundo ofrece es cambiar tus prioridades, alterarlas para dirigirse sutilmente hacia otro objetivo, que es desplazarte del amor de Dios e irte llevando paso a paso en otra dirección donde no sabemos cómo, pero estamos caminando, y cuando despiertas estás. Tengo un amigo pastor, él es un poco distraído, y me llamó y me dice: hoy voy para visitarles a Guadalajara. Sí, fui al aeropuerto por él, lo estoy esperando, llega el vuelo y no llega él. No puede ser. Y vuelvo a checar mis datos, si era el vuelo, la fecha, la hora. Estoy en el aeropuerto y no. Pues decido llamarle después de un buen tiempo de que pregunté si ya salieron todos, en fin. Y me contesta. Le digo: te estoy esperando. Me subí a otro avión. No puede ser. Estaba en otra ciudad tan lejos. Es increíble. Se supone que quien recibe tu boleto de avión y estás en la lista, accedes. Él fue tan real que se subió y estaba en otra ciudad. Esto es lo que estamos hablando. ¿Cómo es que esto acontece en nuestra vida? Primero, el mundo tiene un alto grado de efectividad porque apela al corazón, a los afectos. Fíjate bien. Apela a lo que nos gusta, agrada, deseamos, quisiéramos, anhelamos, envidiamos. Esto es lo que estamos hablando. El mundo no viene con advertencia.
El mundo está justo aquí y ahora. Y esto es hablar de un estilo de vida y conducta que nosotros ya no practicamos, pero finalmente cuando nos desplazamos y empezamos a desligarnos del Señor, esto adquiere relevancia y va llevándonos paso a paso hasta llegar, como mi amigo, a otro lugar tan distante donde era su meta llegar. Y esto es lo que necesitamos entonces, ir adelante. ¿Qué sucede? El mundo va a apelar no al contexto espiritual donde tú te desenvuelves. Dice que los sentidos, ojos, es decir, todo aquello por donde tú y yo observamos, escuchamos, palpamos, todo lo que penetra en nuestra mente. Recuerda el siguiente principio: los deseos, o más bien los sentidos, producen deseos. Los deseos, pensamientos, y los pensamientos son acciones. Por eso el Señor Jesús dijo que del corazón procede o lo bueno o lo malo, porque los sentidos despiertan. Mira, es tan sencillo. Bueno, necesitamos verlos desde esa perspectiva. El Señor nos está diciendo que existe un sistema que está tratando de comprar, atraer tu atención, porque su propósito no es hacerte feliz, su propósito no es hacerte campeón, su propósito del mundo es atraparte, mantenerte cautivo en todos los sentidos, porque su sistema es tratar de transferir, cambiar y alterar tus pensamientos para redirigirlos hacia un contexto donde será la meta final. Y un creyente no está exento. Por el contrario, somos el blanco perfecto del mundo, porque si tú y yo dejamos de ser cristianos, el mundo nunca tendrá un testimonio de quién es Jesucristo. ¿Te das cuenta? Así que cuando hablamos de este tema es inagotable, porque toda la vida lo vamos a enfrentar, pero necesitamos darnos cuenta que hay cosas buenas sobre la faz de la tierra, por supuesto, cosas tan bellas que Dios creó para nosotros, pero cuando el mundo las toca, las tergiversa. El matrimonio, el sexo, el dinero, cuando el mundo lo toca, lo tergiversa por completo y lo desbarata para darle otra dirección. Y es ahí donde está el gran peligro. Artistas son su más grande muestra de lo que las personas quieren ser y anhelan ser, y son sus modelos como deportistas, como pudiéramos políticos hablar, que eso es lo que el mundo va a colocar como la gran meta a obtener. Y cuando perdemos de vista que el amor de Dios es lo que nos completa, lo que nos hace realmente felices, porque con el Señor tenemos todo y lo tenemos todo, pero cuando empezamos a cuestionar ese amor y desligarnos, entramos en conflicto. ¿Es malo el deporte? No. ¿Son malas las finanzas? No. Por eso estoy mencionando de que cuando el mundo, el sistema, trata esos puntos que son buenos delante del Señor, si los usamos correcta y apropiadamente, porque el sexo en el matrimonio es lo real, pero ¿qué hace el mundo? Hoy se ha convertido en una necesidad física de usar y tirar. Encuentros casuales que solo son para un momento, para ponerle a su pistola, tengo otra, ¿no? Como los pistoleros del oeste, cuando hacían un duelo, acababan con uno, ya me eché otro, ¿no? Es lo que estamos hablando, es lo que pulula a nuestro alrededor. ¿Es malo el sexo? No. Dentro del matrimonio es precisamente conferido por Dios para ese propósito. Pero cuando el mundo lo tergiversa,
No solamente estás viendo en las películas, se ha hecho un negocio en la corrupción moral. La pornografía se ha convertido en un cáncer que invade cualquier tiempo y lugar. Estoy seguro que tú, cuando estás en internet, te han salido anuncios sin lugar a dudas. Y no porque lo busques, sino porque es el mundo colocando ahí una pequeña condicionante para atraer la atención. Es lo que estamos hablando. Entonces, ¿un creyente será susceptible de esto? Claro. ¿Por qué? Porque el mundo va gradualmente o sistemáticamente colocando todas sus garras paso a paso. Primero son uñas bien limaditas, pintaditas, ¿no? Su manicure perfecto. Las mujeres sí saben de lo que hablo. ¿Cuántas horas pasan? ¿No? Y después 3 hijas y una esposa, ¿cómo no voy a saber? Pero después el mundo va a mostrar las verdaderas garras que van a atrapar, como un águila de la cual ya no se puede uno zafar. Así que, ¿cómo es que el mundo entonces empieza a adquirir en el creyente una fuerza poderosa para despojarlo de su real valor y llevarlo a una condición donde empieza a adoptar costumbres, posturas, pensamientos que antes no tenía, y ahora los hace suyos porque el mundo ha tomado parte en la vida del creyente? Recuerda, esta es una influencia sistemática. Los medios masivos están diseñados no para informarnos, son el medio más extenso para programar y reprogramar pensamientos, conductas que van a propiciar una reproducción en todo el ámbito donde tenemos hoy seres humanos. Tú y yo no podemos sustraernos del mundo, vivimos en el mundo. Pero el Señor Jesús hizo muy claro que el mundo no es nuestro hogar. Fuimos extraídos del mundo por su salvación y hoy somos ciudadanos del cielo. Estamos aquí de paso. De esta manera, entonces, necesitamos darnos cuenta que cuando tenemos más tiempo invirtiendo con personas que no son creyentes, empezamos a simpatizar con ellos. He mencionado reiteradamente que todos somos una influencia y todos podemos ser susceptibles de ser influenciados por las personas con las que nos relacionamos. De hecho, tú eres el resultado de lo que otros hacen en tu vida. Y aunque no quieras darte cuenta, esa es una realidad. A veces, no, a mí no, por favor. Lo que escuchas, donde inviertes tu tiempo, porque tú eres el resultado de lo que lees, escuchas, platicas, personas, relaciones, tú eres el resultado de todo eso ahí. Wow. Eso es lo que estamos hablando. La primera reacción es: a mí no, yo no. Y dices: ya estás infectado. ¿Por qué? Porque ese es un mecanismo de defensa. Y estamos en un lugar corrupto. Necesitamos darnos cuenta. Si es que no te habías dado cuenta, yo espero que sí, que ya no es inmoral esta ciudad, es amoral. ¿Estamos bien? Pero como se nos está, y ese es el punto del mundo, es irnos presentando todas las condicionantes sociales como algo común. Y te vas acostumbrando a escuchar, ver, descubrir cosas y decir: bueno, si alguien lo practica está bien. Pero ¿qué sucede? Después se vuelve normal y no debería ser normal. Y empezamos a simpatizar con las condiciones del mundo, con las personas que tienes a tu alrededor. Personas que viven, 2 personas del mismo sexo en su mismo hogar, sin problemas ni conflictos. Y bueno, empiezas tú a decir: a mí no me afecta, cada quien su vida. Y sí,
pero esto empieza a generar una influencia, a permear nuestro punto de vista y empezamos a decir, está bien. Cuando dos personas se aman, no hay problema. ¿Has escuchado eso? Y nos damos cuenta entonces que el amor no hace nada indebido. El amor nunca es contrario ni a la naturaleza de Dios ni a la biología con la que tú y yo nacimos. Esto es lo que el mundo está haciendo. Es decir, su sistema es implantar un cambio radical, y para los jóvenes voy a decir un cambio de chip, un cambio de apps, de programas, porque es reprogramar y empezar a ver lo natural que el mundo presenta como algo compatible. Y el creyente entonces inicia un descenso espiritual para ir adquiriendo los puntos de vista que las personas del mundo tienen. Es impactante lo que te estoy diciendo. Por eso nos damos cuenta que muchos creyentes en un momento dado nos salimos sutilmente de la vertical espiritual y opinamos de la manera como el mundo empieza a opinar. Pero aquí está el gran problema. Primero simpatizamos y después aceptamos y después practicamos. Primero simpatizamos con el mundo. No rechazamos, no levantamos la mano, decimos, bueno, cada quien determina su presente y su futuro. Pero al no tener una postura definida, estás abriendo una pequeña puerta que va a generar un resultado. Después aceptamos las cosas que el mundo hace, practica, coloca, de tal manera entonces que ya para nosotros compartir con alguien, vivir con alguien o hacer cosas es lo más natural, porque lo aceptamos. Pero posteriormente practicamos las conductas que el mundo practica. Y esto es lo más difícil para un creyente, cuando es despojado de su naturaleza espiritual para volver a regresar a lo natural. Y el Señor Jesús fue muy claro y dijo que cuando encuentra la casa barrida y trapeada, no 7 veces, 8 veces peor, porque el que estaba se trae a 7 compadres y los hace suyos. Esto es lo que estamos hablando, que en la vida cristiana sí puede haber cristianos involucrados en el mundo, porque su práctica, sus conductas, no estoy diciendo que perdieron su salvación, escucha bien, lo que estoy diciendo es que debido a la ausencia de una continuidad, de una firmeza en sus convicciones de caminar con Dios, de vivir acorde a la verdad, susceptiblemente han sido separados paso a paso sin percibirlo, creyendo que ellos viven en la verdad, pero están tan lejos de la verdad. Y cuando tú decides hacer un comentario, dices, no, yo voy a la iglesia, como si ir a la iglesia cambiara las vidas. Ir a la iglesia no cambia vidas. Lo único que cambia vidas es un encuentro con Jesucristo, es tener un cambio de naturaleza, nacer de nuevo. Y el riesgo más grande es no aceptar en un momento que alguien que está viendo la verdad y tiene el amor para decirlo, no se acepte esa palabra. Estos últimos tiempos, y hablando de los últimos tiempos, hay un término que la Biblia menciona, últimos tiempos, es desde el ministerio del Señor Jesús hasta el día de hoy, o cuando el Señor venga, son los últimos tiempos. Pero para nosotros, hablando de unas pequeñas décadas o pocas décadas, se ha desenlazado un enorme conflicto, como una lluvia imparable de condiciones en el ámbito cristiano, acerca de que hoy no hay una diferencia prácticamente entre la iglesia y el mundo.
Porque el mundo ha permeado tanto en la iglesia que hemos adquirido los modelos del mundo: música, luces, ambientes. Ya la música se ha convertido en una ejecución teatral. Ya no es un altar, es un escenario. Ya no hay púlpitos, ya no hay Biblias de papel. ¿Te das cuenta? La iglesia ha estado tratando de atraer la atención del mundo cuando no se ha dado cuenta que el mundo atrajo la atención de la iglesia. Fuimos llamados a vivir de una manera distinta a la del mundo. Pero ¿qué hacer? A mí me impacta que en realidad la iglesia ha cesado, en términos generales, de compartir la verdad para compartir lo que las personas quieren escuchar, para llevarlos a donde deseen llegar. El propósito de Dios no es que tú y yo seamos felices, que tengamos millones ni riquezas. El propósito de Dios es llevarnos a un conocimiento de su gracia y llevarnos a casa seguros. Hace muchos años, mi familia y yo viajábamos a San Francisco y una de mis hijas estaba pequeña y nos tocó una tormenta terrible. El avión se cimbraba, pero enormemente. Y luego uno piensa: ¿y qué haría yo si se va a caer este avión? Pararme de pie y decirles arrepiéntanse o algo, ¿no? Porque siempre estás en un escenario así. Y mientras estábamos en el avión, unas turbulencias enormes, y escuchamos la voz del capitán que dijo: no podemos entrar más en la tormenta y voy a elevarme todo lo que pueda para solventarla. Empezó a subir, ascender, empezaron a dolernos los oídos. Mi hija pequeña estaba gritando enormemente porque era un dolor enorme, porque estábamos fuera de lo normal. Y yo empecé a renegar. Bueno, nomás yo, ustedes no, es obvio. Y empecé a renegar: no puede ser. ¿Cómo se le ocurre a este señor hacer esto cuando todos los que estábamos ahí de pasajeros teníamos problemas? Pero yo no entendía algo. Y después que aterrizamos y pasaron algunas horas, y yo diciendo: ¿cómo se le ocurrió al capitán hacer eso? Y ya después, cuando me puse a orar y dar gracias que ya estábamos, el Señor me habló así clarito, como a veces Dios lo sabe hacer. Así es la vida conmigo, dijo el Señor. El propósito del capitán no era hacerte sentir un viaje feliz, era llevarte a tu destino seguro. Perdóname, Señor, bendice al capitán. Sí, porque ese es el punto. Y a veces en la vida cristiana el mundo nos dice: vive como quieras, haz lo que quieras, te va a ir bien, disfruta, solo tienes unas horas, solo tienes una vida, vive hoy como quieras. Ese es el plan del mundo. Pero el Señor dice: si vives de acuerdo a la voluntad de Dios, entonces el bien y la misericordia te seguirán todos los días de tu vida. Romanos 12:2 dice claramente, si lo buscas en tu Biblia, que nosotros necesitamos cambiar nuestra estructura de pensamiento, porque algo que el sistema del mundo siempre va a tratar de actuar, de colocar, es cambiar nuestra manera de pensar. En otras palabras, tú y yo estamos en un mundo donde todo lo que escuchamos, vivimos, vemos y se fomenta es colocar un modelo que nosotros no queremos, pero finalmente nos está llevando a estar ahí. Es como un embudo. Bueno, ¿sí conocen qué es un embudo? Porque a veces ya las nuevas generaciones no saben ni qué es. ¿Sí saben qué es un embudo? Pregunto. Gracias. Porque a veces, ¿y qué es eso? ¿Se come? ¿O qué se hace?
¿Qué dice esta Romanos 12:2? Vamos a leerlo si lo tienes. Me gusta más leerlo en mi Biblia, así que permíteme, dame un segundito por favor, que ya me retrasé. Pero me agrada más tenerlo aquí en papel, aunque me lo sé de memoria, pero no quiero ponerlo ahí. Dice: no os conforméis a este mundo, a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento. Es decir, no podemos estar a la ligera pretendiendo creer que nuestros pensamientos siempre tienen lo certero, lo justo, lo íntegro, el modelo correcto. El mundo está permeándonos continuamente de tal manera que en ocasiones se nos adhiere algo, se nos pega algo, o un mucho. Y recuerda, los sentidos producen deseos, los deseos pensamientos, y los pensamientos son acciones, que las acciones conllevan consecuencias. Necesitamos darnos cuenta que Pablo está utilizando una palabra que habla acerca de un molde. Es lo que está diciendo, un molde. Y el mundo está tratando de hacernos al molde. Por eso escucha siempre: hay que ser uno, una adherencia global. No, la iglesia no puede ser uno con el mundo. Somos tan distintos. Y es lo que necesitamos. El mundo va a inclinar nuestro corazón a dejar de buscar a Dios para empezar a buscar las cosas que el mundo hace. El mundo va a amar lo suyo. El mundo nunca va a cambiar. Dios no nos envió a cambiar al mundo. No fuimos llamados a cambiar las condicionantes del entorno que ese sistema ha ejecutado y ejecutará toda la vida, porque sus precursores tienen un alto grado de IQ, para los que conocen ese término, un alto grado de efectividad en su manera de ver, de hacer las cosas. La neurociencia, neuroquímica, forma parte de su condicionante para regular comportamientos, para introducirse y despertar acciones o reacciones para que las personas queden atrapadas en esa gran red de condicionantes. Internet es una de ellas. Claro, hay cosas buenas, tenemos que aprender a utilizarlo. Pero ¿qué me dices de los músicos, de los grupos musicales? Tanto daño le han hecho a Sinaloa que ya hasta los quieren prohibir, ¿verdad? ¿Por qué? Porque permitieron por años y décadas a un modelo normar la vida y conducta que la gran mayoría de mujeres ahora quiere vestirse y vivir. ¿Y el mundo qué hace? Que todas se vean muy buenas, muy bonitas. ¿No? No es una crítica, estoy hablando que esos son los modelos que se han adquirido. ¿Por qué? Porque ese es el mundo. Hoy la hombría o la masculinidad es afeminada. ¿No traen su chongo agarrado aquí? O sea, ese es el mundo. ¿Y de dónde brotó? Deportistas. Y qué triste que la gran mayoría tenga ídolos de esa naturaleza. Músicos, artistas. ¿Te das cuenta? Tatuajes. Hoy la iglesia está más invadida de tatuados que nunca en la vida, porque sus modelos, incluyendo algunos líderes religiosos, se jactan de tener una gran cantidad de tatuajes. Esas son las cosas que el mundo practica. Y no quiero decirte más, ya hablaré un tiempo acerca de los tatuajes, pero un tatuaje es el punto de inicio de una vida de esclavitud. Así que la masculinidad está siendo deformada. Y aunque te digan, no, yo soy muy hombre y éntrele a los golpes, no, verte es darme cuenta qué terrible influencia hay en tu vida con sus coquetas,
No estamos criticando, recuerda, estamos viendo los modelos que el mundo está presentando. Estas son las cosas que el mundo va a ofrecer para creyentes y no creyentes. Pero lo más triste es cuando un creyente, después de ser libre de todo eso, regrese como la puerca lavada al lodo. No. Mira, cuando nosotros estábamos jovencitos, sí fuimos jóvenes, los únicos que se tatuaban eran los marineros o los que estaban en la cárcel. Y aunque nos tocaron tiempos peligrosos, nunca fue nuestra inclinación hacerlo. Pero hoy es una incitación continua, donde ves a las personas como pararse y ser grafiteadas gratuitamente, ¿no? Póngame su firma aquí. Esto es lo que estamos hablando, que el mundo cambia tus parámetros de pensamiento, de posturas, de opiniones. Y el mundo lo que va a hacer es despojarte de tu identidad para hacer la identidad de todos los demás en ti. En otras palabras, vamos a perder lo mejor que Dios nos ha dado, ser únicos para ser como el mundo es. Por eso la globalización tiene ese contexto. Y qué triste, y a mí me entristece que en ocasiones no tengamos la oportunidad de darnos cuenta que el mundo penetra de una manera tan sutil, porque atrae nuestros sentidos, nuestros deseos, nuestros afectos, y nos propone aspectos como algo grato, pero su resultado es fatal. ¿Cómo podremos decir que los músicos cristianos hoy son galardonados con Grammys? ¿Qué crees de eso? Bueno, es que tienen que ir a manifestar su capacidad, su talento, su virtuosismo, porque el mundo los está reconociendo. ¿Será eso? Eso es pensar como el mundo, permíteme decirte. Un creyente nunca jamás debería ir a un lugar donde el mundo le aplaude. Vamos a ver un texto más, permíteme, en el libro de Juan, capítulo 15, verso 19, del Evangelio de Juan. Y esto es precisamente lo que necesitamos, darnos cuenta que cuando celebramos esas actividades, esas condicionantes, ya tenemos un gran problema. 15:19 dice aquí: si fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no son del mundo, antes yo los elegí del mundo, por eso el mundo los aborrece. Cuando el mundo, su naturaleza o la naturaleza del mundo es aborrecer y rechazar la luz, rechazar la sal de la tierra, rechazar el evangelio. ¿Por qué? Porque lo confronta y manifiesta que está en oposición o es contrario a la voluntad de Dios. Pero cuando el creyente pertenece o se hace del mundo, el mundo entonces lo empieza a celebrar, amar y premiar. ¿Por qué no premió al Señor Jesús el mundo? Jesús es el modelo y nos está diciendo que el mundo va a odiar a un genuino cristiano. No porque le ponga pancartas, no te queremos aquí, fuera, fuera. No, sino en su estilo de vida y conducta es un reflejo que a las personas no les va a agradar. Pero cuando los cantantes van y reciben su Grammy, y todo se lo debo a mi manager, gracias mis amigos, y al final uno dijo: gracias a Dios por eso.
Cuando el mundo premia a un pseudo músico cristiano, es porque es amigo del mundo y vive como el mundo. Eso es algo que necesitamos reiterarlo. No es porque tengas una oposición, un dedo en su contra. Nadie nos ha puesto por jueces. Pero lo que necesitamos es aprender lo que la Biblia nos enseña que hacer. Cuando el mundo premia a la iglesia, es porque la iglesia está en el sistema mundial. Si tú me preguntas si creo que en la iglesia tenemos músicos, cantantes, yo te diría son los mejores. Son los mejores que puede haber. Pero su anhelo de ser protagonistas, ¿qué es lo que dice? Arrogancia, vanidad, de sentir que son importantes, se inscriben en esos concursos mundiales para tratar de, y siempre su lógica mundana, pero creyéndola colocar como cristiana, es para que escuchen del evangelio, para que conozcan de Cristo con los cantos. Dices, no quieras justificar una postura. ¿Y qué sucede? El mundo, cuando premia a un cristiano, es porque el cristiano dejó de ser lo que un día fue para ser ahora parte de la multiplicidad de recursos que el mundo va a utilizar para continuar extendiendo su reino, su imperio y su influencia. Esto es importante que tú y yo lo podamos aprender a descifrar. Estamos hablando entonces del valor del amor. Nosotros somos lo que amamos. Somos el resultado de lo que permitimos a ese amor convertirse en nuestro amo y Señor. Porque a veces quienes aman se vuelven esclavos de quien es dueño de su amor. El amor, reitero, no manipula. El amor no es impositivo. El amor no da oportunidades de manifestarse como un dictador. El amor es la expresión de dar. La realidad del amor siempre será visible en tratar de no colocar una postura que indique que tiene el dominio sobre alguien más. Fíjate bien. El valor del amor siempre será permitir que alguien utilice su libertad de elección, esté o no esté de acuerdo. Porque el amor no forza a amar. El amor no forza a las personas a hacer lo que esa persona quiere. Porque esa persona no ama, esa persona posee, domina, gobierna, manipula a las personas. 2 minutos para irnos. Hay algo que es muy importante. El mundo está tratando de hacernos despertar a un ámbito que no nos pertenece, la arrogancia, la vanidad. Y eso es tratar de sobresalir en un mundo en el cual tú y yo estemos. No importa si es la iglesia. A veces queremos ser aquellos que llamen la atención. Y si tienes la posibilidad, dices, me voy a comprar un auto más nuevo, me voy a comprar una casa. Eso no es malo. Mencioné que las cosas que están en el mundo, cuando es en la voluntad de Dios, son un regalo del cielo. Pero cuando las utilizas para un mal fin o un fin que no es correcto, entonces se convierte en aquella jactancia, en aquella vanidad de tratar de ser una persona notoria o de notoriedad, cuando en realidad a nadie le importa lo que somos. Tratamos de atraer la atención, de ser admirados, cuando la gran mayoría puede decirte lo que tú quieres escuchar, y al final, después de que te vas, están colocando unas tremendas espadas en la espalda. Qué tremendo. Así que debemos entonces tener cuidado en dónde elegimos dar nuestro amor. Dice aquí claramente, no amen al mundo. Y la palabra que utiliza no es hablando de afectos, es una derivación de ágapo o de agape. Esa es la palabra que está utilizando.
No está hablando de una palabra emocional o de palabra de amistad. Está hablando de una palabra agapo. Este es el punto. ¿Qué hacer? Hoy necesitamos seguir orando. Primero, que Dios nos ayude a mantenernos fieles, pero también orar por muchos que están en los lugares equivocados, por muchos pródigos que están lejos, por aquellos que han sido atrapados por la manera de pensar del mundo y hoy son del mundo y ya no son del Señor. Hoy están viviendo vidas que no les pertenece. Están viviendo en un mundo irreal, pero con un alto grado de consecuencias. Por eso mencioné: el que piensa estar firme, mire. Nadie puede decir aquel, no. Pero sí necesitamos advertir, aprender y vigilar cómo mantenernos. Hoy más que nunca en la iglesia mencioné: hay más divorcios que nunca. ¿Por qué? ¿Por qué es la pregunta? ¿Por qué tenemos tanto descalabro? Cuando en la antigüedad, ¿qué se hacía? Lo que se quebraba, se reparaba. ¿Cierto o no? Bueno, para los que tienen más de 20 años. Pero ¿cuál es el modelo del mundo? ¿Para qué te quedas ahí? ¿Para qué lo soportas? Vámonos, vete, rompe, y al cabo hay muchos más. Ese es el modelo del mundo. Hay ocasiones en que será ineludible hacer una separación, eso es obvio, la Biblia lo muestra. Pero por lo general es la última respuesta. Y hoy es como las huelgas en las empresas. El primer recurso, vamos a poner la huelga. Porque ese es el pensamiento del mundo. Antes la iglesia era el modelo de cómo restaurar vidas, de cómo tener líderes ejemplares. Hoy ya no. Tristemente, y nos debe doler, que hoy la iglesia ya no es un modelo a nuestro entorno para hablar de ejemplos correctos. Sí los hay, una minoría. Sí los hay, pero muy escasos. Y qué triste que hayamos perdido credibilidad. ¿Por qué? Porque nos hemos estado acoplando al pensamiento del mundo. Vivimos, pensamos y actuamos en menor escala, pero igual que el mundo hace. Señor, nos ayude a guardar nuestro amor para Dios, porque el amor es leal, es fiel. El amor es el darse con claridad de pensamiento, y esto propicia entonces mantener tus principios y convicciones muy bien definidos. Por eso te reitero, tus relaciones son importantísimas. Las malas compañías producen malas conductas. Y aunque digas, no, yo tengo la fuerza y la capacidad para evitar, espero que te funcione. La verdad. Pero sabemos que no va a ser así. Hoy creo que es un buen momento para que tú y yo podamos analizar dónde están nuestros gustos, dónde están nuestras prioridades, dónde están nuestras diversiones, nuestro tiempo libre, dónde invertimos nuestros recursos, en dónde gasto mi dinero. ¿En ir a un concierto y pagar 10,000 pesos? Aunque sea cristiano, hermano, yo no pagaría ni un solo centavo. ¿En dónde inviertes tu dinero? ¿En dónde inviertes tu tiempo? ¿En dónde están tus momentos de recreación? ¿Quiénes son tus modelos? ¿Quiénes son los ídolos que tú has colocado en un pedestal? ¿Quiénes son? Mi papá desde niño me enseñó a no tener a ningún ídolo, ni deportista, músico, filósofo, académico, nada. Nunca, y yo doy gracias a Dios por mi papá, nunca jamás me alentó
a tener a alguien, una figura humana. Me habló de modelos que se habían sobresalido por su conducta, su entrega, su dedicación, pero nunca jamás a tener a alguien como mi ídolo en mi vida. Porque el ídolo gobierna la vida de quien lo hace su ídolo. Y a veces es el esposo, el ídolo, la esposa, a veces el ídolo son los hijos, a veces el ídolo es tu trabajo, tus posesiones, tus recursos. ¿Te das cuenta cómo el mundo cambia y tergiversa nuestra postura de lo que es real? Qué tristeza cuando mi esposa fuera mi ídolo, cuando en realidad la dedicación es amar a mi esposa, pero la lealtad y mi amor principal es a Dios. Eso es lo que estamos hablando, que el mundo ha cambiado y va a permear. Y si tú y yo, teniendo niños, no colocamos los genuinos modelos y les instruimos, la siguiente generación no sé dónde estará. Gracias a Dios por nuestros maestros que tenemos, por los padres responsables. Gracias, Dios. Así que tú y yo estamos en un lugar. Brilla en el sitio donde estés, decía el antiguo himno. Brilla en el sitio donde estés. Puedes con tu luz algún perdido rescatar. Brilla en el sitio donde estés. Dios te puede ubicar en el peor lugar desde la perspectiva humana, pero será la perspectiva divina llevarte ahí para que la luz brille. ¿Quieres ponerte de pie? No amemos al mundo. Vivimos en el mundo, podemos disfrutar de las cosas del mundo, pero con nuestras conductas claramente definidas. Recuerda, el amor es una decisión, no es una emoción o motivación y sentimiento. Es mi decisión con una acción. El mundo en su sutileza tergiversa ese amor para apelar, atraer nuestros sentidos y llevarnos donde nunca pensábamos estar. Dios nos rescató de un mundo perdido para llevarnos a un mundo de libertad. El mundo tratará de llevarnos de la libertad a la esclavitud, desligarnos de la verdad para colocarnos en el ámbito mundial de la mentira, diciendo que es la verdad. Tengamos cuidado. Señor, nos ayude a ver las cosas como son. El mundo ve las cosas desde el punto de vista natural. El creyente las debe ver desde el punto de vista espiritual. Por eso es incompatible. El mundo lo ve natural. El creyente debe verlo desde el punto de vista espiritual. Por eso dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 2 que el creyente espiritual observa, analiza. ¿Por qué? Porque esa es la perspectiva que tú y yo necesitamos. Cierra tus ojos, y esto es algo personal. ¿Dónde están mis afectos? ¿Realmente mis posturas, mis opiniones son bíblicas o las comparto como el mundo lo hace? Mis acciones, ¿qué denotan? ¿La verdad que creo y practico o es en lo oculto como el mundo lo hace? Señor, agradecemos la revelación de tu palabra, Señor, para ubicarnos en nuestro ámbito de afectos, de lealtades y sobre todo, Señor, ¿dónde estamos el día de hoy parados? ¿Cuánto te necesitamos, Señor? El mundo es tan sutil que penetra hasta el más profundo rincón. No existe ninguna persona con la capacidad de decir que no ha sido tocada o impactada por el mundo, porque aún nuestra
vestidura está la moda, porque aún somos la evidencia de que el mundo es tan poderoso que aún tomamos cosas de ahí, Señor. Ayúdanos a ser genuinos, a vivir con los valores de la eternidad en un mundo temporal, a no permitir a las condiciones que el mundo llama naturales o comunes formar parte de nuestro lenguaje. Señor, hemos venido hoy porque te amamos. Venimos a adorarte porque necesitamos de ti. ¿Cómo enfrentar la vida diaria? Y ese amor que tú nos das, ayúdanos a depurarlo cada día para caminar en esa línea del amor que tiene un alto grado de valor, Señor. Muchas gracias por hablarnos tan claramente en amor y hacernos ver que no todo lo que se dice amor es real o compatible con la verdad. Muchas gracias, Señor. Gracias, Dios.